Hola colegas, hoy les traigo un video importantísimo debido a que las maquetas son la piedra roseta de nuestras entregas. Es decir, que a través de ellas podemos descifrar muchas cosas como la función, el concepto, el estilo arquitectónico, etcétera, etcétera. Por ello deberían estar en perfectas condiciones, como mínimo que estén cortadas con mucha sutileza y finura. Las personas que me siguen en Instagram saben que subo contenido relacionado con las maquetas y me han preguntado muchísimo sobre cómo lograr cortes precisos a mano. Y bueno, este video es básicamente una respuesta a esas interrogantes. Lo que pretendo es exponer 8 tips y posteriormente aplicarlos en algunos materiales con distintos tipos de corte. El tip número 1 es adaptar una posición cómoda para cortar. De verdad esto es muy importante porque debemos aplicar mucha fuerza sobre los materiales y además seguir con precisión las líneas de corte. Mi recomendación es que siempre tengas el área de corte a una distancia prudente de tu cuerpo. Puedes estar de pie o sentado. Debes tener suficiente espacio para realizar cortes diagonales fuera de tu cuerpo y no en dirección hacia ti. El número 2, más que un tip, es una herramienta indispensable. Debemos disponer de una base de corte totalmente lisa y lo suficientemente grande para los materiales. Puede ser un trozo de madera, una superficie de vidrio o una tabla de corte. Si vas a usar las tablas de madera, lo importante es cambiarlas cuando ya estén muy desgastadas. El tip número 3 es elegir un cúter con alta rigidez. Aquí tengo 4 cúters, uno de cuerpo metálico y 3 de cuerpo plástico, todos con la cuchilla levemente salida para realizar un corte. Si hacemos una prueba de rigidez, puedo decirles que tanto el cúter azul como el amarillo permiten que la cuchilla tenga un porcentaje alto de flexibilidad, lo cual puede llegar a ser peligroso y algo molesto cuando aplicamos fuerza sobre los materiales. Por otro lado, el cúter gris y naranja ofrecen mayor rigidez, sin embargo entre los dos me quedo con el naranja porque es el que me ofrece más estabilidad. El tip número 4, y este es uno muy importante, es cambiar las cuchillas cuando estén desgastadas. A medida que vamos haciendo cortes, la cuchilla va perdiendo filo, ya sea por la fricción que se aplica a la base o por el rozamiento constante con los materiales. Si seguimos cortando con una cuchilla desgastada, se hará cada vez más difícil cortar el material y podemos ocasionar cortes con mordeduras o imperfectos que le quitan calidad a la maqueta. Es por esto que aconsejo siempre ir cortando la cuchilla. Para cortarlas vas a quitar la tapa de abajo del cúter y vas a introducir la cuchilla en la ranura que trae la tapa, le haces fuerza y listo. Si tu cúter no tiene esa tapita como en mi caso, lo puedes hacer cuidadosamente con unas pinzas o un alicate. Y el procedimiento para cambiarla puede variar en algunos cúters, este incluso trae espacio para una cuchilla de repuesto. La mayoría trae este botoncito donde se asegura la cuchilla, entonces para cambiarla, primero saco la cuchilla con algo de fuerza, retiro con mucho cuidado, pongo la cuchilla nueva y vuelvo a introducirla en el cuerpo del cúter. El tip número 5 es usar escuadras para cortar en lugar de reglas. Te digo esto porque las escuadras ofrecen más área para apoyar tus dedos, lo que se traduce en mayor fijación y protección. Es importante siempre usarlas al derecho porque su revés deja un leve espacio que le resta estabilidad al corte. Seguramente las escuadras también sufrirán un desgaste, así que tienes que cambiarlas en su debido momento para evitar los cortes mordidos o que surjan imperfectos. El tip número 6 es una explicación de dónde debería concentrarse la fuerza cuando cortamos un material. La mano que está haciendo presión a la escuadra debe descargar fuerza en su mayoría proveniente del antebrazo. Entre más fuerza descargues, más fijación tendrás. Y ahora la mano que sostiene el cúter debe descargar fuerza desde el hombro hasta el dedo. Prácticamente se deben activar todos los músculos del brazo y la mano. Con esto lograremos la suficiente rigidez para cortar con mucha precisión. El tip número 7 es el más importante. Consiste en medir y trazar las líneas de corte con precisión. Digo que es el más importante porque podemos estar aplicando las mejores técnicas de corte, pero aún así seguimos teniendo imperfectos. Esta vez no del material, sino de los empalmes. Es decir que tenemos medidas desiguales provenientes no del corte, sino de la medición y el trazado de las líneas. Y el tip número 8 es siempre apoyar las escuadras de tal manera que queden niveladas. Con esto me refiero a que trata de no dejarlas por fuera del material, porque surge un pequeño desnivel que inclina la escuadra. El corte se volverá muy incómodo y además peligroso porque no se aplica la fuerza uniformemente. En cambio, con la escuadra nivelada logramos cortes con mucha más facilidad y seguridad.
Ahora que conocemos varios tips, los aplicaremos sobre 7 diferentes tipos de corte. Aquí tengo algunos de los materiales más comunes en maquetas, como el cartón piedra, que es el equivalente al papel batería pero en otro color, cartón paja, cartón basic, cartón cartulina, cartón craft y los transparentes como el acetato y el Spectar, que por cierto hay un video en el canal que explica sus características y aplicaciones. Todos estos materiales tienen condiciones de corte similares, así que utilizaré como referencia al cartón piedra, al cartón basic, al cartón paja y al Spectar. Ahora sí, iniciemos con los 7 tipos de corte. El primero es el corte largo, es donde las medidas sobrepasan los 30 centímetros de longitud. Para este material, que es un cartón piedra de 2 milímetros de espesor, usaré la escuadra de 60 grados por el lado más largo y voy a pasar el cúter 3 veces por la línea de corte sin parar. No es necesario aplicar tanta fuerza en la mano que sostiene el cúter. En este caso necesitamos aplicar mucha fuerza en el antebrazo para mantener fijamente la escuadra. Si tuviéramos un material delgado como el cartón paja de 1 milímetro de espesor, tan solo basta con una sola pasada haciendo la misma fuerza en ambos brazos. El segundo es un tipo de corte intermedio. Aquí usaré la escuadra de 45 grados. Como este material tiene 2 milímetros de espesor, lo mejor es pasar el cúter varias veces manteniendo fijamente la posición de la escuadra. Para el cartón paja cortaré el alzado de una rampa. Contrario a lo que te conté en el tip número 8, aquí puedes dejar la escuadra por fuera del material para lograr una punta fina. En este caso, lo mejor es empezar desde el ángulo más cerrado. Necesitas mucha pasividad para hacer la fuerza adecuada en la parte más delicada, que sería el inicio del corte. Sobre un material liso como lo es el Spectar, te recomiendo hacer la línea de corte con un bolígrafo o rapidógrafo. Para cortarlo tienes que aplicar mucha fuerza sobre el brazo que fija la escuadra y pasar varias veces el cúter con una fuerza moderada hasta obtener la pieza. El tercer tipo es el corte reducido. La recomendación aquí es estar aún más concentrados con la fuerza que hacemos para fijar la escuadra. Debido a los 2 milímetros de espesor de este material, entre más pequeña es la pieza, más veces tendremos que pasar el cúter. Por otro lado, con el cartón basic, que es un material de 1 milímetro de espesor, basta con una sola pasada aplicando fuerza equitativamente en ambos brazos y manos. El cuarto tipo es un corte interno. Estos cortes requieren mucha precisión en la línea de trazo debido a que están entre comillas flotando en el área de la pieza, así que te recomiendo proyectar líneas desde todos los extremos para ubicarlo de la manera más precisa posible. Aquí lo importante es aplicar muchísima fuerza en las esquinas, como si quisiéramos enterrar el cúter haciendo fuerza con la punta de la cuchilla. Lógicamente es importantísimo que no te pases de las líneas de corte. Para ello te recomiendo hacerlo con mucha pasividad y listo, ahí queda nuestro corte. El quinto tipo es un corte desde el contorno. Para este corte te recomiendo empezar con las líneas que dan con el contorno e igualmente enterrar el cúter en las esquinas y posteriormente desplazarlo. Una vez te asegures de que ya está separado el material, puedes continuar con las líneas internas que faltan. Pasamos el cúter con mucha atención de no salirnos, después giramos el material y volvemos a cortar hasta que notemos las piezas separadas. Para un material más delgado como lo es el cartón paja, es mejor no aplicar mucha fuerza, sino más bien pasar el cúter varias veces hasta que la pieza se desprenda, y aplicamos el mismo procedimiento de girar el material para cortar desde ambos costados. El sexto tipo es el corte de figuras. En este caso te recomiendo dibujar las piezas al interior de unas líneas de corte. Primero separamos todas las figuras y después con mucha pasividad cortamos una por una. La técnica es hacer bastante presión sobre la escuadra y pasar suavemente el cúter por los contornos de la figura. Lo importante es conservar las esquinas perfectas. El último tipo es el corte curvo. Aquí obviamente no usamos las escuadras. Lo que haremos será sostener firme y cuidadosamente el material con la mano de fijación y con la otra mano pasaremos el cúter muy lentamente pero haciendo mucha fuerza. La recomendación es que los cortes curvos sean siempre sobre materiales delgados como el cartón paja o el cartón basic, porque nuestras manos tienen control absoluto del corte si lo desarrollamos muy pero muy lentamente. Por favor, mucho cuidado al realizar este tipo de cortes. Colegas, y con esto hemos concluido el video. Por último, quiero decirles que el factor tiempo es imprescindible si queremos obtener excelentes resultados. Muchas veces tendrás que repetir el corte hasta que quede perfecto, y eso marcará realmente la diferencia cuando veas todas las piezas unidas. Por favor, presta atención a las siguientes palabras escritas por el maestro Peter Sumter en su libro Pensar la arquitectura. ¿Qué opinas? Saludos colegas, nos vemos en la próxima.